Magia sexual. Pascal Beverly Randolph. Los principios. Capítulo 5. Volitismo. Cada estudiante que intente penetrar los misterios de Eulis y los anseréticos debe aprender, antes que nada, a dominarse en cada circunstancia, hasta el punto de poder proceder a lo largo de la vida de la sabiduría como un señor y no como un esclavo. Además, debe intentar ampliar constantemente su horizonte intelectual y acrecentar sus fuerzas individuales, las fuerzas mentales magnéticas, las fuerzas físicas. Esto es lo que nosotros llamamos volitismo. Su modelo lo vemos en la fuerza irresistible del rayo, que destroza y quema, pero que no se para jamás. El alumno debe de desarrollar en sí esta fuerza elemental, el volitismo, que es pasiva porque obedece al mandato de la mente y fría porque está libre de cualquier pasión. Esa fuerza se desarrolla y se potencia mediante un procedimiento mecánico, a fin de que ningún elemento emotivo pueda influenciar al alumno en el curso del ejercicio que debe practicarse cada día. Se sujetará a la pared un disco blanco con el centro negro. Se mirará fijamente durante 60 segundos el punto negro del disco, permaneciendo, entre tanto, con el cuerpo completamente inmóvil. De este modo, también la capacidad de concentración y de atención del alumno quedará reforzada. Transcurrido el minuto prescrito, se volverá la vista, sin mover los ojos, hacia una superficie blanca sobre la cual, por ilusión óptica, se verá el mismo disco, pero con los colores invertidos, o sea, con el fondo negro y el centro blanco. Transcurridos algunos segundos, la visión ilusoria desaparecerá, pero si se permanece absolutamente inmóvil, se volverá a representar. Se debe poder volver a ver el disco de la ilusión óptica 4 veces y más adelante hasta 7 veces. Cuando se esté familiarizado con este primer ejercicio, el alumno lo repetirá con otros discos, coloreados sucesivamente, siguiendo la gama de los colores del arco iris. De esta manera, desarrollará 3 capacidades: la atención, la concentración y la atracción. Si se ejercita metódicamente cada día, después de 5 o 6 meses, el discípulo habrá adquirido la facultad de crear, mirando fijamente con calma una superficie blanca, una forma mental que atraerá a la forma astral correspondiente. Esta forma se concretizará delante del alumno y entre los dos se establecerá una comunicación. El mismo ejercicio se puede hacer con ayuda de un espejo mágico, con el centro del cual se haya pegado un pequeño disco blanco. De esta manera, se alcanzará el efecto más fácilmente y con mayor rapidez. Súbitamente, se concretizará una figura sobre la superficie pulida del espejo, figura que nos mirará como interrogarnos. Hay que decir que ningún peligro va ligado a este tipo de ejercicios, pero de hecho, hay alumnos que no soportan tales visiones. A esto se le debe aconsejar que no insistan y que trasladen este primer paso a la vía de la magia, porque una sensibilidad que degenera en miedo es signo de debilidad. Solamente los fuertes deben y pueden continuar hacia adelante. Para un periodo de ejercicios de 30 días, los discos se deben preparar como sigue. Se clavan 3 clavos en el centro del disco, a la distancia de 1 pulgada, 2,5 centímetros, uno del otro. El primer clavo debe ser de zinc, el segundo de cobre y el tercero de hierro. En torno a los clavos se hará pasar un hilo de cobre o de zinc sosteniendo una de sus extremidades con la mano derecha. Con el cuerpo absolutamente inmóvil, se mirará fijamente el centro del disco. En tal situación, nos aseguraremos el concurso de un magnetismo que reforzará la atención y favorecerá la cualidad de la concentración, volviéndola más positiva. Es preciso repetir este ejercicio durante un periodo de entre 3 y 8 meses, antes de poder operar sobre el plano superfísico. Los ejercicios destinados a desarrollar el volitismo e igualmente aquellos que se expondrán más adelante para el desarrollo del decretismo y del posismo deberán hacerse con gran cuidado y con una absoluta seriedad, porque el más mínimo desviamiento del sendero mágico puede provocar neurosis o a veces incurables. Lo repetimos, no continuéis si los ejercicios os provoca angustia y un miedo mezclado con nerviosismo. Decretismo. Se llama decretismo al segundo principio de la potencia que el aprendiz de magia debe conquistar. Es la capacidad de emitir órdenes ineluctables, de inducir en otros deseos, pensamientos y sentimientos, de provocar declaraciones verbales, etc. Y también el poder de crear entidades capaces de vivir, de moverse, de aparecer y desaparecer, de levantarse,
de caer, de pararse y de volar conforme a nuestras órdenes. Es la cualidad dictatorial, la potencia positiva del ser humano, sin la cual no se puede hacer ningún bien ni ningún mal real. Es importante que en el instante de efectuar el mandato, la imaginación de quien manda está absolutamente carente de todo tipo de preocupación, que ninguna emoción ejercite ninguna influencia sobre la orden, la cual, entonces, vuela como un relámpago, atraviesa todo espacio, traspasa océanos y desiertos, alcanza infaliblemente la meta señalada, ya se trata de un ser vivo o de un objeto inerte. La duración de esta proyección, desde el punto de partida al de llegada, no superará entre los 3 y los 7 segundos. El decretismo es la energía benéfica o maléfica del alma humana y también la fuerza más formidable del hombre, utilizable ya sea para el bien, ya para el mal. De aquí el peligro que va ligado a ella. Esta fuerza está sujeta a unas leyes de prioridad. La curva que recorre es eclíptica, su naturaleza es magnética. Esto explica, entre otras cosas, por qué quien emite decretos experimenta sus contragolpes, en el sentido de que el bien o el mal que ha provocado recaen infaliblemente sobre él mismo. El mal que una personalidad potente puede hacer con el decretismo es tanto mayor cuanto más corrompido están sus sentimientos, por lo cual no admitimos en nuestras organizaciones individuos que tengan la costumbre de mentir, que hablen demasiado, que cultiven proyectos irrealizables o que tengan un sistema nervioso débil o perturbado. Por lo demás, aconsejamos a los alumnos probar su fuerza de decretismo antes que sobre nadie, sobre sí mismos. Y no pasar al decretismo sobre otras personas, sino después de una larga experiencia y una verdadera purificación del ánimo. No existen ejercicios especiales para desarrollar el decretismo. Esta fuerza toma naturalmente forma en un sujeto victorioso en todas las pruebas del volitismo y aumenta con su práctica. Posismo. El tercer principio de la potencia desarrollada en sí misma por los seguidores de nuestra doctrina es el posismo, o sea, la realización plástica del estado receptivo o emisor mediante una posición especial del cuerpo y una correspondiente orientación zodiacal, una y otra asociadas a un estado mental o emotivo propicio. Esta es la esencia de la magia del gesto, bastante difícil de dominar y cuyos resultados se encuentran, sin embargo, entre los más importantes. Para alcanzarla es indispensable desarrollar, primeramente, la atención y la capacidad de concentración y de abstracción, y no solo el volitismo y el decretismo. El adepto, experto en posismo, cuando quiere dar o recibir un golpe, un beso o una caricia, posa, o sea, da al cuerpo una determinada posición, al rostro, la expresión necesaria por medio de la mirada, de la nariz y de la boca, como hace el actor cuando está sobre el escenario. Extrae de su mente todo tipo de preocupación y todas las imágenes extrañas a su fin, y aguarda la realización querida, que interviene en virtud de la ley, según la cual todo aquello que ha sido realizado sobre los planos superiores, metafísico, mental y sutil, de un ser se reproduce paralelamente sobre el plano físico y viceversa. Es fácil comprender que la dificultad principal consiste en la concentración total del espíritu sobre el efecto requerido, porque aquello que caracteriza el estado mental habitual es precisamente la simultaneidad de los pensamientos más diversos. Por esto, algunas veces los alumnos deben ejercitar el posismo durante años antes de poder dar prueba de una verdadera capacidad. Para ejercitar el posismo es necesario atenerse a las siguientes reglas. 1. Elegir para hacer el ejercicio, de una vez por todas, un ambiente tranquilo a donde no llegue ningún ruido y en el cual no se dejará entrar jamás a un extraño. 2. Estudiar delante del espejo la posición y la expresión más apta para la emisión o la recepción de la idea querida. 3. Al principio, no dedicar el ejercicio del posismo más de 5 minutos, para no contraer hábitos nocivos como consecuencia de la fatiga provocada por un esfuerzo excesivo. Después de un mes, 1 minuto de ejercicio será suficiente. Es necesario practicar el ejercicio siempre a la misma hora. 4. A fin de que una idea sea posistizada, o sea, apta para realizarse a continuación y como consecuencia de la pose, descrita con anterioridad, es necesario mantenerla sin un instante de relajamiento, al objeto de que se convierte en habitual para vuestro ser mental.
Naturalmente, esto no podrá suceder en los primeros días de la ejercitación. A menudo no basta ni siquiera algunas semanas, pero perseverando se alcanzará con toda certeza el objetivo. Cuando se alcance el resultado querido, o sea, cuando la idea que hayas posado se haya hecho habitual en tu mente, en el cual se habrá realizado inclusive su liberación, esto es, su exteriorización, se cumple instantáneamente y quien emite lo sabe con absoluta certeza. Es difícil explicar a un profano sobre la base de qué precisa sensación podrá el reconocer que el hábito se ha realizado en la esfera mental. Sin embargo, el poeta comprenderá perfectamente cualquier cosa de ese tipo, porque tal sensación es semejante a lo que podríamos llamar la vida, en el alma de un creador, de los personajes y de las escenas imaginadas. Pero no es necesario saber anticipadamente cuál será esta sensación, perseverando se conocerá. 5. Las principales poses que hay que estudiar son las que enunciamos a continuación. A. Para la aceptación pasiva. Arrodíllate sentándote sobre los talones, dobla en ángulo recto los brazos, apoyando los codos en los costados. Después, levanta lentamente los antebrazos, sin mover los codos hasta tocar los hombros con las palmas de las manos. Los dedos deben estar ligeramente plegados, de modo que la extremidad de todos ellos se encuentren sobre el mismo plano. Echa un poco hacia atrás el torso y permanece inmóvil, observando todas las indicaciones generales que te hemos hecho más arriba. B. Pose para las pasiones activas. Acuclíllate en el suelo, curvándote un poco hacia adelante. Extiende los brazos ligeramente plegados por los codos e imita con las manos, sus palmas vueltas hacia adelante, las garras del águila. Como tema del ejercicio, se puede elegir la cólera, primeramente personal y dirigida contra una persona precisa, después personal pero sin un sujeto determinado. A continuación, se podrá posar la cólera en general, abstracta, dirigida contra un sujeto dado, después la cólera abstracta sin sujeto. Cada uno de estos temas va estudiado separadamente durante un periodo de por lo menos un mes. Y al final de esta serie de ejercicios se conocerá perfectamente qué es la cólera pura y cómo ella tiene algo de la naturaleza de un huracán. Para el iniciado que busca penetrar la esencia de los elementos cósmicos mediante los que descubrir las leyes y su vida en los seres humanos, los conocimientos de este género son muy importantes. Dejando pasar un cierto tiempo, se repetirán los mismos ejercicios para conocer la esencia más lejana de nosotros, de la bondad abstracta, la cual no tiene nada de común con nuestra caridad. Después se intentará penetrar el amor en su verdad, siempre del mismo modo, con el mismo método, se intentará finalmente conocer la justicia. Quien conozca la justicia habrá adelantado un gran trayecto en su camino, porque tendrá la clave del equilibrio sobre el que se basan todas las leyes estáticas y dinámicas de la vida. Los conocimientos fundamentales y consecuenciales que se adquieren siguiendo nuestras disciplinas son completamente distintos de los que ofrecen los libros, porque introducen al alumno en la esencia misma de las cosas, mientras que los libros no le enseñan más que las relaciones entre las ideas postuladas. El estudio cerebral, que sin embargo no se descuida, suministra nociones y enseña el arte de combinarlas hábilmente. Pero nuestros métodos, que se basan sobre una sabiduría antigua, proporcionan el conocimiento efectivo de lo que es. C. Para la emisión activa. Siéntate en el suelo con las piernas cruzadas. Extiende los brazos hacia adelante con las palmas vueltas hacia la tierra. Desde los hombros hasta la extremidad de los dedos, tus brazos deben formar una línea recta. D. Para la emisión pasiva. Siéntate como en C o permanece en pie poniendo el pie derecho un paso hacia adelante. Alarga lentamente los brazos, plegándolos ligeramente por los codos y forma con las manos algo así como dos cuencos para sostener unos objetos esféricos. Levanta los brazos sin modificar de ninguna manera la forma dada a las manos, hasta 45 grados por encima del nivel de los hombros. E. Aspiración. Tiéndete en postura de cúbito supino sobre una superficie. Separa los brazos con las palmas de las manos abiertas y forma con las piernas extendidas un ángulo de 45 grados. Esta posición calma la carne y los nervios, permite al cuerpo aspirar fuerzas nuevas difusas en el ambiente y en regiones más lejanas, visibles e invisibles. F.
Aislamiento defensivo. Siéntate en el suelo, dobla las rodillas y llévalas hasta tocar el mentón. Rodea las piernas con los brazos entrecruzando los dedos. G. Aislamiento activo. Tiéndete en postura de cúbito supino. Pon la pierna derecha sobre la pierna izquierda y cruza los dedos sobre el vientre, con el dorso de las manos vuelto naturalmente hacia lo alto. Separa un poco los dedos pulgares y meñiques y haz que se toquen sus extremidades. Si realizas esta postura, sentirás súbitamente en las manos una corriente cálida. 6. En general, las posiciones pasivas están reservadas para las operaciones cuyo fin es la acogida de una fuerza. En ocasiones, por medio de las posiciones activas, promovemos nosotros mismos una fuerza agresiva o de defensa. 7. El posista experimentado se sirve de las facultades desarrolladas con los métodos indicados con anterioridad para prepararse antes de entrar en determinados ambientes, encontrarse con determinados personajes o, más generalmente, a la toma de contacto con cualquier ser viviente, con el fin de penetrar su facultad mental particular y prevenir aquello que pueda llegar a ser en determinadas circunstancias. Por otra parte, por medio del posismo se pueden atraer cualidades, buenas o malas, que todavía no se poseen, pero que resultan necesarias para ejercer una influencia sobre los demás. Muchos ritos de las sociedades secretas y de las mismas religiones están basadas sobre la esencia del posismo. No obstante, el alumno que comienza los ejercicios del posismo no debe preocuparse de lo que sucintamente se ha dicho en el número 7. Nosotros mismos teníamos a la vista los fines inherentes a nuestra obra y no hemos presentado esta nota más que a título de información. Recomendamos a los alumnos que no olviden que el posismo no se limita a una posición del cuerpo. La sola postura no serviría de nada si no tuviese como contrapartida un estado mental correspondiente y si no se la alimentase. También es necesario comprender bien la diferencia esencial que existe entre el pensamiento y la palabra. La palabra es anémica, el pensamiento está lleno de vida. La palabra tiene una resonancia sorda, el pensamiento vibra como un metal. La palabra es una estructura inmóvil, el pensamiento es una entidad dinámica. La postura suscita un pensamiento que actúa todavía antes de revestirse de palabras. El posismo suscita el pensamiento y no la palabra. Tiroclerismo. El tiroclerismo, o poder de vocación, que permite ponerse en contacto con personas ausentes y con entidades invisibles, es bastante difícil de ejercitar. El tiempo que mejor conviene a este género de operaciones es la noche, a causa de su relativa tranquilidad, pero han de transcurrir muchos meses de paciencia, a veces inclusive años, antes de conquistar en este campo una capacidad suficiente. A los principiantes les damos los siguientes consejos. Que fijen en su mente una imagen o una luz, sin distraerse. Luego concentren la atención sobre esta imagen o esta luz y rechacen con decisión toda otra imagen o fantasma que en ese momento intente captar su mente. Les será imposible practicar la alta magia a quien no desarrolle primeramente y después no refuerce en sí mismo la facultad real de tiroclerismo que le hará dueño de su mente. El hombre vulgar es esclavo de multitud de imágenes y pensamientos que pasan en caótico tropel por su cerebro no organizado. Sed los señores de vuestras facultades adquiridas o reorganizadas por vosotros mismos. Entonces, y solo entonces, podréis evocar las jerarquías que presiden las principales cualidades humanas, personificándolas, en cierto modo, la ciencia, la sabiduría, la lealtad, la franqueza, el valor, la clemencia, la justicia, la lógica, la poesía, la magia, y que se reflejen en las diversas ramas del saber humano, la geometría, la higiene, la dialéctica, la psicología y la filosofía, la guerra, la medicina, la jurisprudencia, la música, la astronomía y la astrología, el amor, la voluntad y la amistad. Las cualidades humanas corresponden, en lo invisible, a entidades distintas y del mismo modo que nos es imposible dedicarnos simultáneamente a todas las ciencias enseñadas en la universidad, también nos es imposible ponernos en contacto con todas las jerarquías que, como ya hemos dicho, presiden a las manifestaciones de las cualidades y de las facultades humanas. Así, para tener una relación con este plano, es necesario, ante todo, establecer con exactitud cuál es la particular jerarquía con la que queremos unirnos.
Además, es preciso conocer las leyes particulares que definen su esencia o de las que son producto. No está permitido revelar tales leyes al profano, pero cada uno tiene posibilidad de descubrir la correspondencia en la ciencia humana y las refleja. Dedícate pues al estudio de las diversas disciplinas, intenta penetrar el espíritu y las leyes secretas. Esta es una vía que parte de abajo para conducir al camino de lo alto. Por lo que se refiere a los nombres de las jerarquías o de las entidades, algunos de ellos pueden encontrarse en las mismas religiones oficiales, pero igualmente, si no emprenden una búsqueda en este campo esotérico, los nombres verdaderos, esenciales, los podréis conocer cuando hayáis penetrado la esencia. Conocerlo antes de esto no será de ninguna utilidad. Cuando en el curso de los ejercicios de tiroclerismo hayáis logrado establecer contacto con una jerarquía, la influencia que recibáis de ella se mantendrá durante un cierto tiempo, lo que os impedirá tener un súbito contacto con otra jerarquía, ya que las leyes de esta son distintas. De modo que será necesario esperar, según los casos, entre 3 y 7 meses antes de intentar una nueva experiencia. Para ponerse en relación con una persona ausente, hay que volverse en dirección al lugar geográfico donde ella se encuentra y reconstruir con la imaginación su fisionomía y su ambiente. Si se actúa metódicamente cada noche a la misma hora, se sentirá poco a poco que la imagen evocada toma vida en uno. Rápidamente estará en vosotros el primer reclamo, como una presencia que os penetrará, y al mismo tiempo os envolverá. Sentiréis su influencia y su calor y podréis sugerirle lo que queráis, una idea o un sentimiento. Pero puedes continuar hasta que la persona evocada durante el ejercicio de tiroclerismo se desprenda de ti y en cierto sentido se exteriorice poco a poco, primero como una sombra transparente, después como si fuese real. Llegado este momento, se habrá creado entre ti y la persona que te interesa un sólido nexo de unión y si lo deseas, podrá establecerse una colaboración entre ambos en un dominio determinado. Si eres un artesano de la gran obra, no desearás, sin embargo, la correspondencia mágica con otro ser humano más que para un fin útil para la causa sagrada. En tal caso, las entidades superiores vendrán más fácilmente en tu ayuda y favorecerán tus relaciones ocultas con el colaborador deseado. Este te ayudará también a infundirle cualidades que no tenga, a abrirle horizontes por él ignorados, a otorgarles el valor y la energía que le faltan. No te asombres, sin embargo, si él siente los dones que tú mismo le haces y que propicias mediante las correspondientes jerarquías como conquistas o realizaciones personales suyas y, sobre todo, no te lamentes si, en lugar de reconocimiento y amor, te demuestra disgusto e incluso odio. Si ocurre así, es porque la entidad a la cual estás sujeto se venga de esta manera porque tu acción le turba y le irrita. Ten paciencia, sin embargo, y envíale pensamientos llenos de amor a quienes hayas elegido, a fin de que tus buenos sentimientos actúen como una lluvia benéfica que hace germinar la simiente y hace crecer la planta. Más tarde recogerás tu cosecha de alegría. Si deseas entrar en relación con un ausente con un fin personal y egoísta, las fuerzas superiores acudirán bastante más lentamente en tu ayuda y para obtener resultados necesitarás de una mayor paciencia, ejercitada durante un mayor lapso de tiempo. No obstante, si perseveras, alcanzarás igualmente tu objetivo, porque el hombre puede dominar y sujetar las fuerzas invisibles, también si sus fines no son nobles. Esta es la gran responsabilidad del ser humano y la razón por la cual los iniciados han rodeado algunos de sus especiales conocimientos con los espesos velos del misterio.